Teoría del conocimiento, Johannes Jensen. Parte 2. Módulo 1. Título 3. El sistema de las categorías. Durante la historia de la filosofía se han llevado a cabo muchos intentos de agrupar las categorías en un sistema. El primero fue de Aristóteles. Este distingue 10 clases de afirmaciones sobre el ser. Categoría número 1. Sustancia o esencia. Por ejemplo, hombre, caballo. Categoría 2. Cantidad. Por ejemplo, 2 o 3 varas de largo. Categoría 3. Cualidad. Por ejemplo, sabio, culto. Categoría 4. Relación. Por ejemplo, menor que este, mayor que aquel. Categoría 5. Lugar. Por ejemplo, en el mercado. Categoría 6. Tiempo. Por ejemplo, hoy, ayer. Categoría 7. Posición. Por ejemplo, está echado, está sentado. Categoría 8. Estado. Por ejemplo, está vestido, está armado. Categoría 9. Acción. Por ejemplo, corta. Y categoría 10. Pasión. Por ejemplo, es cortado. Aristóteles elabora su tabla de las categorías teniendo en cuenta la proposición enunciada de los elementos esenciales de la proposición del sujeto y el predicado. La categoría aristotélica de la sustancia no es en el fondo otra cosa que el sujeto sustantivo. Las otras 9 categorías que significan puros accidentes son los predicados posibles. Pueden condensarse las 10 categorías en una frase. El gran, cantidad, caballo, sustancia, castaño, cualidad del caballero. Relación, esta posición o acción o pasión, ensillado. Estado, por la mañana. Tiempo, en el patio, lugar. En oposición al sistema aristotélico de las categorías, se ha observado con justa razón la inexactitud del supuesto sobre el cual se basa, es decir, el paralelismo entre las clases de palabras y las categorías. Significa, por ende, un proceso sobre Aristóteles que Kant trata de derivar las categorías no de las clases de palabras, sino de las clases de juicio, según Kant. El entendimiento es la facultad de juzgar en toda clase de juicio. La unión, síntesis del sujeto y el predicado, tiene lugar desde el punto de vista determinado. La categoría indica precisamente este punto de vista. Hay, por tanto, según Kant, tantas categorías como clases de juicios. Pueden distinguirse los juicios. Se dividen del modo siguiente. Número 1. Por la cantidad, esto es, la extensión de su validez. En singulares, este, ese, es, p. Particulares, algunos s son p. Y universales, todos los s son p. Número 2. Por la cualidad. En afirmativos, S es P. Negativos, S no es P. En infinitivos, S es 1, no P. Número 3. Por la relación entre los representantes enlazadas. En categóricos, S es P. Hipotéticos, si S es P, no es Q. Y disyuntivos, S es o P o Q. Número 4. Por la modalidad, esto es su valor cognoscitivo en problemáticos. S es quizás P. Asertóricos, S es P. Y apodícticos, S es necesariamente P. El sistema de las categorías está en correspondencia con dicho sistema de clases de juicios.
Número 1, categorías de la cantidad, unidad, pluralidad, totalidad. Número 2, categorías de la cualidad, realidad, negación y limitación. Y categoría número 3, de la relación, sustancia, accidente, causa, efecto, acción, provoca. Número 4, categoría de la modalidad existencia, posibilidad, necesidad. Aquello que propone Hauck en su ensayo sobre Der Instinkt der Kant, el origen de la tabla kantiana de los juicios, solo presenta la reproducción del juicio, hoy casi general, sobre la tabla kantiana de las categorías. El error de Kant consiste en querer obtener con la tabla de juicios un guía segura para descubrir conceptos puros del entendimiento, a la vez que estructurar esa misma guía con arreglo a los conceptos en que está procesando. Se encuentra en los juicios lo buscado, es solo porque él mismo lo ha puesto ante ellos. Desde Kant, el intento más relevante por establecer un sistema de categorías es el de Edward von Hartmann. Hartmann define la esencia de las categorías del modo siguiente. Entendiendo por categoría, dice en el prólogo de su teoría de las categorías, una función intelectual inconsciente, de naturaleza y forma determinadas, o una determinación lógica inconsciente que establece una relación determinada. Las categorías pertenecen, según esto, a la esfera de lo inconsciente. Solo entra en la esfera de la conciencia por sus resultados por ciertos elementos formales del contenido de la conciencia. La reflexión consciente puede extraer a posteriori, por abstracción del contenido de la conciencia, que se le ha hecho de formas de relación que intervinieron en su formación, y obtener así los conceptos categoriales. Estos son, pues, los representantes de la conciencia de las funciones categoriales, inconscientes inferidas inductivamente. El método que Hartmann se sirve para descubrir las categorías es, según esto, el análisis psicológico del contenido de la conciencia. Hartmann establece para las categorías una división entre las categorías de la sensibilidad y las categorías del pensamiento. La primera se divide a su vez en categorías de la sensación y de la intuición. En la esfera de la sensación, la cualidad es la primera que se presenta como el resultado de una síntesis inconsciente de intensidad de sensaciones y por ende como una auténtica categoría. Otras categorías son la cantidad intensa y la cantidad extensiva o temporalidad. En la esfera de la intuición se presta la cantidad extensiva o espacialidad como el resultado de una función sintética y por ende como auténtica categoría. Las categorías del pensamiento se dividen en las del pensamiento reflexivo y las del especulativo. La categoría fundamental es la relación. Todas las demás categorías son el último término, meras determinaciones de esta categoría fundamental. A las categorías del pensamiento reflexivo pertenecen ante todo las categorías del pensamiento comparativo. Sus categorías principales, la identidad y el contraste, las secundarias, la igualdad, la semejanza, la diferencia y la negación. Vienen luego las categorías del pensamiento divisivo y unitivo. Sus categorías principales son la pluralidad y la unidad. Las secundarias, el todo, la parte, la totalidad y la categoría. Algunos después las categorías del pensamiento mensurativo. Categoría principal, el número. Categoría secundaria, la infinitud. A continuación, las categorías del pensamiento discursivo. Categoría principal, la determinación lógica. Como categorías secundarias se presentan las diversas formas de la determinación lógica, la deducción y la inducción. Finalmente, las categorías de la modalidad realidad, necesidad, causalidad, posibilidad y probabilidad. Las categorías del pensamiento especulativo forman el segundo grupo de las categorías del pensamiento. Hay tres: causalidad, finalidad, sustancial. Esta última es la categoría superior y más importante, la cumbre de todo el sistema de las categorías.
Como ya se afirmó, Hartman emplea el método psicológico para deducir las categorías, analizando los contenidos de la conciencia a fin de hallar sus elementos formales, pero en ese análisis intervienen también hipótesis metafísicas, como prueba casi cada página de obra de Hartman. Ahora bien, es el palmario de las categorías como conceptos fundamentales del conocimiento científico. No pueden ser fijadas por psicologías metafísicas, sino solo por vía lógica. Por eso significa al principio un progreso sobre Hartman, en que Wilhelm Wien, en su ensayo von System sobre el sistema de las categorías, aplica el método lógico trascendental al problema de las categorías. Windelband ve en la teoría de las categorías de Hartman decididamente en el ensayo más importante y original desde Hegel. La rechaza, empero, ¿por qué? Su notable arquitectura está basada en el último término sobre hipótesis metafísicas. En contraste de esto, advierte con razón que el sistema de las categorías solo puede descansar en puros principios lógicos, partiendo de esta idea desarrollada Windelband en el ensayo citado. En su sistema de categorías, define las categorías como las relaciones con las que la conciencia sintética une entre sí los contenidos intuitivamente dados. Encontramos en principio para deducir las categorías, cuando desenvolvemos las posibilidades que están contenidas en la esencia, la unidad sintética, de lo múltiple y diverso que constituyen las condiciones del ejército de estas funciones.